Bien. Recuerden que el fundamento de la vida cristiana es Cristo, ¿sí? Es Jesús. La vida cristiana, hermanos, empieza en una obra terminada, decíamos la semana pasada. ¿Sí? No es algo que falte por completar. La vida eterna no es algo, hermanos, que obtendremos un día cuando Cristo venga. La vida eterna es algo que disfrutamos desde el momento en el que Cristo viene en nuestro corazón. ¿Sí? Y desde ahí y hasta la eternidad. Nada ni nadie, queridos hermanos, puede cambiar esa verdad en Cristo Jesús. Es inconmovible. Las cosas en este mundo cambian, la política, la economía, el clima, todo cambia, todo es así variable. Pero la palabra del Señor permanece para siempre, ¿verdad? Y por su palabra nosotros podemos entender, comprender esto, esa esencia de la vida cristiana en el Señor. Esta verdad de que nada va a cambiar, hermanos, que tú y yo somos salvos para siempre, ¿verdad? Consumado es, fueron las palabras de Jesús en la cruz. Está terminado todo. Y dice Efesios, hermanos, capítulo 1, el verso 20, dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sí? En los tiempos de la ley, usted no encontraba al sacerdote en el templo sentado, ¿sí? Nunca estaba sentado, siempre está haciendo algo, ¿sí? Porque la obra que ellos hacían, hermanos, no estaba 100% concluida. Siempre tenían algo que hacer. A Jesús lo vemos después de morir en la cruz, resucitar e ir con el Padre. Lo vemos ahora por la Escritura sentado a la diestra de Dios. Él está sentado, hermanos, porque la obra está terminada. Cuando Dios en la creación, allá en Génesis capítulo 1, dice que el séptimo día descansó Dios de toda su obra, de la creación. ¿Acaso se cansó Dios? Descansó, hermanos, porque todo estaba terminado, ¿sí? No porque se hubiera cansado. Descansa porque su obra había quedado completa. Por eso Jesús está ahora sentado. Ahora, eso tal vez lo podemos entender, pero nosotros normalmente pensamos, hermanos, en cómo caminar en la vida cristiana, ¿sí? ¿Cómo vamos a dar nuestros primeros pasos en la vida? La gran mayoría de los programas de discipulado que se imparten en las iglesias tienen que ver con cómo caminar, ¿sí? Entonces, nace alguien para Cristo, ahora recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y le damos rápido las lecciones sobre cómo debe caminar. Ahora que eres cristiano, tu andar en este mundo debe ser de esta manera, y esta, y esta, y esta, y empezamos. Y en eso consiste, les digo, las lecciones de discipulado, caminar en la vida cristiana. Sin embargo, el mismo capítulo 2 de Efesios, en el verso 4 dice, ahora el capítulo 2, también vimos el capítulo 1 donde dice que Jesús está sentado. Capítulo 2 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo, ¿qué dice? Nos hizo sentar. ¿En dónde? En los lugares celestiales con Cristo.
Hermanos, la vida cristiana empieza sentados también. ¿Sí? En este momento, a los ojos de Dios, estamos sentados juntamente con Cristo. ¿Sí? Y no hay tal cosa, hermanos, como ahora temer al juicio. En la primera carta de Juan, en el capítulo 4, el verso 17, dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Dice bien, no dice así seremos, ¿verdad? No dice así seremos en el cielo. Dice como Él es, así somos nosotros. ¿En dónde? En este mundo. No en el venidero. ¿Sí? No en el cielo. En este mundo, en este momento, así somos. Esto es tiempo presente. Como Él es, hermanos. Entonces, tenemos que aprender realmente a descansar primero en el Señor. La carta a los Efesios se divide, la podemos dividir en dos partes, ¿sí? Ciertamente la carta a los Efesios nos habla del caminar. Dice, andemos pues. ¿Sí? Andemos pues. Pero ese andemos pues está conectado a estar sentados en Cristo. El crecimiento real, sostenido en la vida del cristiano, hermanos, empieza cuando nos sentamos a los pies de Jesús. Cuando podemos depender de Él de manera absoluta. Entonces nuestro caminar, ¿sí?, ahora sí, empieza a demostrar lo que somos en Cristo Jesús. La transformación empieza en nuestro interior, en nuestro corazón. No es primero cambia para que entonces Dios te ame. Ya vimos que no. Es primero recibir, hermanos, al Señor y recibir su transformación en nuestra vida, que se produce desde nuestro interior. Y entonces nuestro caminar empieza a ser consecuencia de nosotros estar sentados delante del Señor. Cuando Jesús visitó la casa de sus amigos Lázaro, Marta y María, ¿se acuerdan? Lázaro obviamente recibe a Jesús, Marta se va a la cocina, ¿verdad? Ella está viendo a Jesús como hombre, ¿no? O sea, viene cansado, viene de hacer un viaje, viene de trabajar, ¿sí? El Evangelio de Marcos nos presenta a un Jesús que trabaja mucho, ¿sí? En el Evangelio de Marcos no vemos a Jesús descansar nunca. El Evangelio de Marcos nos presenta la faceta de Jesús como un siervo, ¿sí? Y siempre está trabajando. Y eso es lo que Marta está viendo, un ser humano que trabaja, ¿sí? Un ser humano que está cansado, un ser humano que necesita ser ministrado, que necesita ser atendido. Entonces Marta se va a la cocina y empieza a preparar ahí unos lonches de huevo con chorizo y esas cosas, ¿verdad? Ándale, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué hace María? María va y se sienta a los pies de Jesús, y María está viendo a Jesús como Dios, no como alguien desgastado, no como alguien cansado, no como alguien que necesita, sino como alguien de quien ella puede recibir. Entonces se sienta a los pies de Jesús, hermanos, y ella empieza a recibir. Eso hace sentir, hermanos, a Jesús como Dios. Y nosotros tenemos la idea, no, es que a un Dios hay que servirle, para un Dios hay que trabajar, para un Dios hay que hacer cosas. No, el Dios de la Biblia. Tal vez los dioses paganos, hermanos, que sí, que exigen esto y que exigen aquello, y ofrendas y sacrificios y esto. No, el Dios de la Biblia.
El Dios de la Biblia, hermanos, envió a su Hijo a sacrificarse por nosotros. Cuando estábamos muertos, hermanos, en nuestros pecados, nos dio vida. Ese es nuestro Salvador, que se complace, hermanos, en que tú y yo recibamos de Él. No tanto en que le demos, no tanto en que hagamos, sino que a partir de lo que recibimos de Él, entonces podemos dar. No es un Dios que dice, a ver, dame y luego yo te doy. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tus manos dejamos. Esa es la realidad. Él es el que nos da. Cuando le dice a Abraham, vas a hacer bendición a muchas naciones, pero primero le promete, te voy a bendecir. Lo más maravilloso, hermanos, de poder ser bendición a la vida de otras personas es que Dios nos bendice primero. Todos. Si vas a bendecir a alguien económicamente, Dios te va a bendecir. No le vas a quitar el pan de la boca a tus hijos para dárselo a alguien. Vas a tener para tus hijos, vas a tener lo suficiente y te va a sobrar para poder compartir. Esa es, hermanos, la mecánica con Dios. Marta se enoja y le reclama a Jesús, oye, ¿no te da pendiente que mi hermana me deje servir sola? ¿Sí? ¿Y qué dice Jesús? Marta, Marta, 2 veces, ¿verdad? Cuando Dios repite tu nombre 2 veces, algo maravilloso te va a enseñar. No es que te va a regañar ni nada, te va a enseñar algo maravilloso, te va a compartir algo. ¿Sí? Marta, Marta, afanada estás con muchos asuntos. María ha escogido la mejor parte. La mejor parte es recibir. Usted dirá, pastor, la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Sí dice así la Biblia, ¿verdad? Sí. Eso es entre nosotros. ¿Sí? Tratándose de nosotros, más bienaventurado para mí es dar que recibir. Pero tratándose de Dios, ¿sí? Dice la Biblia en Hebreos, el menor siempre es bendecido por el mayor. ¿Sí? Entonces es Dios dándonos a nosotros, hermanos, es Dios proveyendo, es Dios bendiciendo a sus hijos para que entonces puedan ser bendición para la vida de otras personas. Una sola cosa es necesaria. Entonces María se sienta a los pies de Jesús, hermanos, y cuando Jesús es arrestado y luego enjuiciado y luego llevado a la muerte, Él no alcanzó a ser ungido para la muerte. ¿Sí? O sea, muere Jesús, ¿sí? Y lo tienen que bajar de la cruz. Ya está por acabar el día, a las 6 de la tarde, que es cuando termina el día de los judíos. ¿Sí? Entonces, rápido envuelven a Jesús en los lienzos y lo sepultan sin ungir su cuerpo para la muerte. ¿Sí? Por eso, la urgencia de las mujeres el domingo en la mañana, que sepultaron a Jesús sin ungirlo por el tiempo. ¿Sí? Solamente fue descolgado de la cruz, envuelto en aquellos lienzos, lo llevaron a la tumba de José y taparon ahí y se acabó. Ellas esperaban el primer día de la semana para que les quitaran la piedra. ¿Sí? Dice, muy de mañana fueron, estaban fuera de tiempo, quisieron ungir al Maestro, a su Salvador, pero el tiempo les había pasado, pero no a María. En Juan, hermanos, capítulo 12, verso 1, fíjese bien, y vea cómo sentarse a los pies de Jesús, recibir de Él, hermanos, es lo más práctico que podemos hacer. Usted quiere servir en la iglesia, usted quiere vivir una vida cristiana plena, sirviendo, compartiendo, siéntese a recibir de
¿Sí? Juan 12 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Otra vez, Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y le enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. Ese es el momento, hermanos, donde Jesús está siendo ungido para morir. ¿Quién lo hace? Aquella que en la ocasión anterior había estado sentada a los pies de Jesús. ¿Quieres tener realmente discernimiento espiritual, comprensión de las cosas espirituales? Siéntate a los pies de Jesús. Descansa en Él, recibe de Él, aprende de Él. Y entonces sabrás qué hacer. Tendrás discernimiento, ¿sí? Estarás de veras siempre en el lugar correcto, a la hora correcta. Cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, hermanos, podemos vivir en plenitud. En Romanos 7, el apóstol Pablo está muy preocupado, ¿sí? Usted lee ahí las palabras de Pablo cuando dice: es que el bien que quiero hacer no hago, sino el mal que no quiero, esto hago. Y él está sumido en una depresión y dice: el pecado que mora en mí. Bueno, termina ese pasaje diciendo: miserable de mí. Allá en Romanos 7:24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero si usted lee todo ese contexto, él está hablando de sí mismo. Es que yo no conocía el pecado, es que en mis fuerzas, en mí no mora el bien, en mí. Él está siendo consciente de sí mismo, no está siendo consciente de Jesús. Cuanto más conscientes seamos de nosotros, hermanos, más errores los vamos a sacar, ¿no? Es como intentar barrer un piso de tierra para que ella no se vea tierra. Entre más lo barre, más polvo va a salir, ¿verdad? Hay intentado barrer un piso de esos pisos que había antes, no de ladrillo, ¿no? Cuanto más lo barría, más le iba a sacar polvo. Y así es, cuanto más conscientes seamos de nosotros, hermanos, más cosas negativas nos vamos a sacar. Y a veces la gente a nuestro alrededor nos ayuda: es que acuérdate. Sí, es cierto, ¿verdad? Pero Pablo, después de decir en verso 24 de Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El Espíritu, hermanos, le da esta revelación tan grande y tan maravillosa. Verso 25, mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Yo, pero Jesús. Y como es Jesús, así soy yo en este mundo. ¿No le da paz eso? Saber que Dios lo ve como a su Hijo Jesús, como ve a su Hijo Jesús. Más allá, hermanos, de nuestra conducta, más allá de nuestro comportamiento, Dios nos ve en su Hijo Jesucristo. Esa, queridos hermanos, es nuestra realidad. Por eso debemos hacer de Jesús nuestra prioridad de pensamiento. En Mateo capítulo 6, Jesús dice esto con relación a el afán. No os afanéis pues diciendo, en el verso 31, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Pues, el comer, el vestir, la salud. Jesús dice antes: ¿no es el cuerpo más que el vestido? ¿Sí? Entonces, la salud también. Él sabe que tenemos necesidades. Y no dice: aguántate, confórmate. En este pasaje contra la ansiedad,
Jesús, hermanos, no dice, no exijas tanto, hombre, hay camiones, hay eso, ¿para qué quieres un carro? No está diciendo eso. Él sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Es lo que Jesús está diciendo, tranquilo, tu Padre sabe que tienes necesidad. Entonces tú dices, híjole Dios, es que mi negocio no va bien. Tranquilo, Dios sabe que tu negocio no va bien. Es que mis finanzas, mi economía, es que mi salud, Dios sabe. Dios, es que mi familia, tengo crisis con mis hijos, tengo crisis en el matrimonio. Dios sabe de todo lo que tienes necesidad. Y Jesús dice, no te afanes, diciendo, no te preocupes, no te anticipes. Tu Padre sabe que estás pasando por esta necesidad. No sé qué crisis estés pasando ahora, de familia, de trabajo, de salud, cualquier situación que estés pasando o que vayas a enfrentar, tu Padre sabe. Y no dice, aguántate, o a ver cómo le haces, sino que nos da la manera de tener todas estas cosas, la manera de resolver esa crisis, hermanos, cualquiera que sea, por grave que parezca. Jesús nos va a dar la respuesta, nos va a dar la solución. ¿Está listo? Fíjense bien. A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué más? Y todas estas cosas serán añadidas. O sea, esa necesidad va a ser resuelta. Esa necesidad que ahora tienes, cualquiera que sea, va a ser resuelta. ¿Ven? Si tan solo buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. No busques estas cosas. Los gentiles buscan estas cosas, dice Jesús, ¿verdad? Los gentiles las buscan. ¿Sí? Tú no las busques. Tú busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se van a resolver. Esas crisis que tienes ahora se van a resolver. La palabra primeramente que Jesús usa aquí es la palabra protón en el griego. ¿Sí? Es el primer lugar en orden de importancia. ¿Sí? Es el nivel más alto de tus afecciones. ¿Sí? Tu deseo más grande. Busca primeramente, ponlo en primer lugar, antes que cualquier cosa. ¿Sí? Busca a Dios primero. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios es el último al que buscamos? Primero es mi experiencia, primero es saber quién de la familia, de mis amigos, quién me puede ayudar. Primero es corro con el médico, o corro a hacer esto, me tomo esto, ¿Y Dios? El primero en orden de importancia. Buscarlo primeramente es eso. ¿Sí? Primero el que desees, en el que desees estar, que Él tenga el más alto lugar en tu corazón. Nada ni nadie, hermanos. ¿Sí? Ni una persona, ni cosas, nada, sino Dios. Que Él sea el primer lugar en tu corazón. Acuérdense que Jesús nos está diciendo cómo resolver las crisis, cómo resolver cualquier necesidad que tengas, la que sea. Pastor, es que me quiero casar. Tranquilo. Busque primero al Señor, o busque primero al Señor, y tranquilo. ¿Sí? Va a llegar. Pero primero el Señor. Cualquier cosa, hermanos, Él sea nuestra prioridad. Ahora, ¿cómo lo debemos buscar?
dice que los gentiles buscan estas cosas. Luego Jesús dice, más buscar primeramente. O sea, nosotros buscar, los gentiles buscan, nosotros buscamos. Pero no buscamos igual. ¿Sí? Son dos palabras diferentes. En el español se traducen igual, buscar, ¿verdad? Pero en el griego son dos palabras diferentes. Los gentiles, cuando dice de los gentiles, ellos buscan, usa la palabra episeteo, que significa buscar con todas sus fuerzas, ¿sí? Con sudor y con mucho estrés. Es lo que significa episeteo, que es la palabra que aparece aquí con los gentiles. Ellos buscan con todas sus fuerzas, ellos salen a trabajar y por eso la frase allá, ¿qué andan? Vamos echándole ganas, ¿verdad? No hacen nada, pero de todas maneras dicen, aquí echándole ganas, ¿verdad? Pero es lo que el mundo hace. Esa es la frase, ¿verdad? No hay crisis que resista 12 horas de trabajo al día. Pues sí, trabaje 12 horas, ¿verdad? Consígase otro trabajo, salga de 1 a las 3, 4 y vaya a hacer otra cosa y estrés y dolor y con mucho sudor y con mucho esfuerzo. Así es como el mundo busca estas cosas. Bueno, no es lo que vemos allá, no es la manera del mundo. Trabaja y trabaja y trabaja y trabaja para que puedas tener y tener y tener. Episeteo. Pero cuando el Señor dice de nosotros, hermanos, seteo, no dice episeteo. Cuando Él dice que nosotros busquemos, usa la palabra seteo, que significa, hermanos, tener hambre. ¿Sí? Hambre, deseo, anhelo y adoración. Esa es la manera en la que nosotros buscamos a Dios, con hambre. ¿Es malo tener hambre? ¿No? Comes y se acabó, ¿no? ¿Sí? No es algo malo, no es que te mueras de hambre, ¿verdad? Sino hambre. Es rico comer con hambre, ¿no? ¿Verdad? Disfrutar un alimento, aquello que te gusta, pero comerlo con ganas, con deseo. El Señor nos llama a buscarlo, hermanos, así, no estresados, no preocupados, no angustiados, sino vamos a satisfacer esta necesidad que tengo de Dios. Cuando alguien dice acá, no, es que debemos leer la Biblia, y tú dices, no la he leído, ¿verdad? Todos sabemos que debemos leer la Biblia, todos sabemos que es bueno leer la Biblia, pero si no lo haces, puedes sentir culpa, pero en realidad lo que estás sintiendo es hambre. Es hambre. Simple y sencillamente, no te sientas culpable, simple y sencillamente toma la Biblia y empieza a alimentarte. Esto es buscar a Dios, hermanos. Esa es la manera en la que Dios quiere que lo busquemos, no que le gritemos, no que andemos, no, en un sentido de adoración. ¿Y qué dice que debemos buscar? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Y entonces todas las cosas en tu trabajo, en tu negocio, en tu familia, en tu salud, serán añadidas. ¿Qué es el reino de Dios? Pablo dice, hermanos, en Romanos 14, que el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿sí? En el verso 17, es decir, no es algo externo. Cuando dice eso, no es comida ni bebida, el reino de Dios no es algo que busquemos afuera. El reino de Dios, buscar el reino de Dios, hermanos, no significa venir a la iglesia, no significa participar en la iglesia, hacer cosas en la iglesia. El reino de Dios está dentro de nosotros. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿sí?
Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Decíamos la semana antepasada, Jesús nos heredó su paz. La paz les dejo, mi paz les doy. ¿Dónde estaba esa paz? ¿Verdad? Pero el diablo, hermanos, nos roba esa paz y ese gozo, ¿no? Si el reino de Dios es justicia, paz y gozo, el diablo nos roba siempre la paz y el gozo. Quiere que nos sintamos intranquilos, nos sintamos a disgusto, nos sintamos inseguros, ¿verdad? Cuando alguien teme al juicio, ¿no? Y Dios, el juicio final, y van a pasar una película, ¿recuerdan esa ilustración que nos daban, ¿no? Que toda nuestra vida iba a pasar en una pantalla. Yo decía, qué pena, ¿verdad? Y eso te hace sentir intranquilo. Ya no tienes paz, menos gozo. Cuando Satanás logra robar de ti tu posición de justicia en tu corazón y en tu pensamiento, que delante de Dios nunca lo va a cambiar, pero cuando tú no te sientes justo, como el apóstol Pablo en Romanos 7, que pensaba mucho en él, yo soy, yo hago, yo no puedo, intento, quiero, lucho por leer la Biblia, lucho por orar, lucho por llegar temprano al culto, y lucho por hacer esto, y por ir al miércoles, y por más que intento no puedo. Y Pablo llega a decir eso, miserable de mí, cuerpo de muerte. Cuando nos olvidamos de la justicia, hermanos, que somos ahora en Cristo Jesús, empezamos a sentirnos así de miserables. Entonces, ¿cuál paz? ¿Cuál gozo? Así que buscar el reino de Dios, hermanos, es entender esto, que hemos sido declarados justos por la fe en Cristo Jesús. Que la justicia que yo tengo ahora delante de Dios es aparte de mis obras. Pablo cita en Romanos las palabras del rey David cuando dice, bienaventurado todo aquel a quien le es atribuida justicia sin obras, sin haber hecho nada, aparte de las obras, bienaventurado. Y eso somos tú y yo, que se nos ha sido asignada, ¿sí?, atribuida justicia. El cielo, hermanos, no registra pecados. Si usted lee Hebreos 11, ¿sí?, el Salón de la Fama de la Fe, y por la fe Sara, y por la fe Abraham, y por la fe Noé, ¿sí?, y ahí viene una lista de hombres y mujeres que por fe hicieron algo. Y usted ve la historia de esos hombres en el Antiguo Testamento, dice de Abraham y de Sara, dice por la fe. La fe. Si cuando Dios les dijo, vas a tener un hijo, Sara se rió, dijo, no, mi marido está muy viejo, ¿verdad? Ella tenía 90 años también, era la joven, tenía 90 años, dice, mi marido ya es viejo, y se rió. Entonces eso era fe. Era fe cuando le dice, no, Abraham, se me hace, el tiempo se está yendo, ahí está Agar, ten el hijo con Agar, porque se me hace que tú y yo no vamos a poder. Eso era fe. Era hasta pecado, ¿no? ¿Verdad? Pues sí, ¿no? O sea, ella le dijo a su esposo, métete con otra mujer. Pero en Hebreos 11 no está registrado eso. Hebreos 11 dice que tuvo fe. El cielo no registra, hermano, nuestro pecado. Si usted leyera ahorita su récord allá en el cielo, diría, no, ese no soy yo. Ese no soy yo. Yo no soy un hombre de fe, yo no soy una mujer de fe. Yo no soy un hombre de esto, yo no soy esto, yo no soy lo otro, no estoy de... No, ese récord no es mío. Pero el cielo registra solamente, hermanos, aquellas cosas que la fe el Señor nos permite disfrutar. Ese es nuestro récord allá. Entonces el diablo quiere que nos olvidemos de eso, que no, yo realmente soy
soy un mal cristiano, ¿verdad? Yo realmente no he podido con esto, he fallado, así que no creo que Dios me quiera bendecir. Entonces ya no tengo paz y menos gozo. Buscar primeramente el reino de Dios, hermanos, es esto: saberme justo, ¿sí? Y entonces esa justicia me da paz y me da gozo. Luego dice, y su justicia, es esto que nos explicaba Víctor esta mañana en la escuela dominical. La justicia de Él, no la mía. No ando buscando qué hacer para, sino, Señor, Jesús pagó por esto que te estoy pidiendo. Jesús nos redimió de la maldición de la ley, pero no de la bendición. La bendición de Dios, hermanos, todas las promesas, dice el apóstol Pablo en Corintios, capítulo 1, 1 Corintios, que todas las bendiciones de Dios en Cristo Jesús para nosotros son sí y amén. Todas las promesas de Dios. Entonces nos toca a nosotros, queridos hermanos, solamente mantener la calma delante de Dios. El salmista, Salmo 68, 19, bendito el Señor, cada día nos colma de sus beneficios, el Dios de nuestra salvación. El Dios de nuestra salvación cada día nos colma de sus beneficios. Piense eso cada mañana. Bendito Dios, me colmas hoy de tus beneficios. Te vas a trabajar en el nombre del Señor, abra su negocio en el nombre del Señor, sirva, trabaje, haga lo que tenga que hacer, sin estrés, sin preocupación, sin angustias, que tengo que hacer, es que esto, es que no sé, y voy a hacer una presentación en el trabajo, y voy a presentar un presupuesto, una cotización. Tranquilo, bendito Dios, todos los días nos colma de sus beneficios el Dios de nuestra salvación. Todo está terminado, queridos hermanos. La salvación es una obra terminada, disfrútela. Reciba del Señor, siéntese a sus pies, reciba de Él. Y de lo que usted reciba, hermanos, de manera natural, el hacer, ¿sí?, será igual, sin complicaciones para usted, ¿no? No es estresante la obra del Señor, porque es a partir de lo que recibimos de Dios. Y la transformación, el cambio, pastor, es que tengo que dejar. Sí, pero usted no puede dejar nada, ningún vicio. Usted no puede cambiar sus hábitos, ¿no? Es imposible para nosotros. Podemos modificar algunas cosas, hermanos, y podemos cambiar un tiempo, pero al final nos vamos a caer en lo mismo. Pero cuando dejamos que sea el Señor el que nos transforme, descansamos en Él, recibimos de Él, nos alimentamos de Él, usted va a ver que ese vicio, si le está atormentando algún vicio, usted va a ver que cada vez será menos atractivo. Y llegará el momento donde lo va hasta aborrecer, ¿sí? Porque antes le gustaba tanto, ¿verdad? Lo va a aborrecer. Así que, queridos hermanos, disfrutemos la vida en Cristo, recibamos de Él, sentémonos a sus pies a recibirle. Incline su rostro, cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias te damos, Dios, por la provisión tan grande en Jesucristo. Gracias porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo nos dio vida y nos resucitó juntamente con Él, haciéndonos sentar en el cielo con Él. Gracias porque podemos disfrutar de estas bendiciones aquí en la tierra, porque como Él es en el cielo, así somos nosotros en este mundo. Déjanos disfrutar, Padre, buscar sin estrés las cosas del mundo, Dios. No buscar como el mundo, con estrés, con mucho trabajo, con sudor, sino buscar, Padre Celestial, tu reino, Dios, así con esta hambre que se sacia con tu palabra, que se sacia en tu presencia, Dios.
con este deseo, con este anhelo, con este júbilo, Padre, por adorarte, por bendecirte, Dios. Que seamos cada vez más conscientes de la justicia que nos ha sido dada, aparte de las obras. En el nombre de Jesús, Señor, manifiéstate en la vida de cada uno acá. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a ofrendar, ¿no? Ya por irnos.